¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? Esa sensación incómoda de que hay ojos siguiendo cada uno de tus movimientos, aunque estés completamente solo. Para la mayoría de nosotros, es solo paranoia pasajera. Pero para Sarah Mitchell, esa sensación era real. Y lo que descubrió detrás de las paredes de su apartamento en Nueva York cambiaría para siempre la forma en que la policía entiende los casos de vigilancia ilegal. Este es el caso del acosador fantasma que vivió en las sombras durante 3 años sin ser detectado. Y la verdad es mucho más perturbadora de lo que puedes imaginar. Bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos los misterios más oscuros y perturbadores de nuestro tiempo. Soy tu narrador y hoy vamos a sumergirnos en uno de esos casos que desafían toda lógica. Un caso que combina vigilancia ilegal, obsesión extrema y una investigación del FBI que reveló una red mucho más grande de lo que nadie anticipó. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, presiona ese botón de suscripción y activa la campanita porque cada semana traemos casos reales que te mantendrán despierto por las noches. Y si ya nos sigues, déjanos un like para que YouTube sepa que este contenido te interesa. Ahora sí, entremos en esta historia que parece sacada de una pesadilla, pero te aseguro que es 100% real. Era marzo de 2023. Sarah Mitchell, una diseñadora gráfica de 28 años, acababa de mudarse a un apartamento en el Upper West Side de Manhattan. El lugar parecía perfecto, un edificio antiguo con ese encanto vintage que tanto buscaba. Techos altos, ventanas grandes y un precio sorprendentemente razonable para la zona. Demasiado bueno para ser verdad, pensaron sus amigos. Pero Sarah estaba encantada. Los primeros meses fueron normales. Bueno, casi normales. Sarah comenzó a notar pequeñas cosas extrañas. Objetos que no recordaba haber movido aparecían en lugares diferentes. Una taza en la cocina que juraba haber dejado en su escritorio. Llaves que cambiaban de llavero. Su laptop que a veces estaba en un ángulo ligeramente diferente. Pequeñeces que atribuyó a su memoria o al cansancio del trabajo. Pero entonces empezaron las señales más inquietantes. Sarah recibía mensajes de números desconocidos, mensajes que describían exactamente qué ropa llevaba puesta ese día, qué había comido, qué serie estaba viendo en Netflix. Al principio pensó que era algún vecino mirón, o tal vez alguien había hackeado su teléfono. Cambió todas sus contraseñas, tapó la cámara de su laptop, cerró todas sus cortinas. Pero los mensajes continuaban, y eran cada vez más específicos. Un mensaje decía, el pijama azul te queda mejor que el gris. Otro, deberías revisar la fecha de caducidad de la leche en tu refrigerador. Y el más escalofriante, no duermes bien cuando llueve, te mueves mucho. Sarah acudió a la policía. Presentó una denuncia por acoso, pero sin pruebas concretas de quién enviaba los mensajes o cómo obtenían la información, había poco que pudieran hacer. Le aconsejaron instalar cámaras de seguridad, cambiar sus cerraduras y considerar mudarse si la situación empeoraba. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. Porque el acosador de Sarah no estaba fuera de su apartamento, no la seguía por las calles, no hackeaba sus dispositivos desde la distancia. El acosador estaba mucho, mucho más cerca, y lo que Sarah estaba a punto de descubrir convertiría su apartamento de ensueño en la escena de uno de los casos más perturbadores de vigilancia ilegal que el FBI haya investigado en Nueva York. Sarah decidió tomar el asunto en sus propias manos. Contrató a un investigador privado recomendado por un amigo abogado. Este investigador, un exdetective llamado Marcus Chen, tenía experiencia en casos de acoso y vigilancia.
Marcus instaló equipos de detección de señales, buscó cámaras ocultas y revisó cada rincón del apartamento de Sarah durante 3 días completos. No encontró nada, ni cámaras, ni micrófonos, ni dispositivos de rastreo, nada que explicara cómo alguien podía saber tantos detalles íntimos de la vida de Sarah. Marcus estaba desconcertado. En sus 20 años de experiencia nunca había visto un caso así. Estaba a punto de rendirse cuando Sarah mencionó algo casual. «A veces escucho ruidos raros en las paredes», dijo, «como si alguien estuviera moviéndose, pero supongo que son las tuberías o las ratas». Marcus se detuvo. Pidió silencio absoluto, y durante los siguientes 30 minutos ambos permanecieron completamente inmóviles, escuchando. Inicialmente nada, solo el ruido de fondo de la ciudad, pero entonces, alrededor de las 11 de la noche, lo oyeron. Un crujido suave, casi imperceptible, proveniente de detrás de la pared del dormitorio. Marcus llamó inmediatamente a la policía, pero antes de que llegaran, hizo algo que cambiaría todo. Usando una cámara térmica de su equipo, escaneó las paredes del apartamento de Sarah, y lo que apareció en la pantalla hizo que su sangre se helara. Había una firma de calor, una figura humana, detrás de la pared del dormitorio. Cuando la policía llegó, derribaron cuidadosamente una sección de la pared. Lo que encontraron allí es algo que ni los oficiales más experimentados habían visto antes. Detrás del muro había un espacio oculto, un pasadizo secreto de aproximadamente 1 metro de ancho que recorría todo el edificio. Y dentro de ese pasadizo encontraron un campamento improvisado. Había un colchón delgado, botellas de agua, comida enlatada, y lo más perturbador, cientos de fotografías de Sarah, tomadas desde ángulos imposibles, a través de rejillas de ventilación, desde espacios diminutos en las paredes, fotografías de ella durmiendo, comiendo, trabajando, duchándose. Pero el acosador no estaba allí. Había escapado a través de los pasadizos antes de que la policía pudiera capturarlo. Este caso está apenas comenzando a revelarse, y lo que viene a continuación es aún más impactante. Si estás disfrutando este contenido y quieres más investigaciones de casos reales como este, no olvides compartir este video con alguien a quien le gusten los misterios sin resolver. Y comenta aquí abajo si alguna vez has sentido que alguien te vigilaba. Tus experiencias podrían ayudar a otros a identificar situaciones similares. Ahora continuemos, porque la investigación del FBI está por revelar algo verdaderamente aterrador. El FBI se hizo cargo del caso inmediatamente. La unidad de análisis del comportamiento envió agentes especializados en perfiles de acosadores y criminales obsesivos. Lo primero que hicieron fue inspeccionar todo el edificio, y lo que descubrieron fue asombroso. El edificio, construido en 1922, tenía toda una red de pasadizos ocultos entre las paredes. Originalmente diseñados para que el personal de servicio pudiera moverse por el edificio sin ser visto por los residentes adinerados, estos pasadizos habían sido sellados décadas atrás. O eso se pensaba. Alguien había reabierto sistemáticamente estos pasadizos, no solo en el piso de Sarah, sino en los 6 pisos del edificio. Había puntos de observación en casi todos los apartamentos, y evidencia de que alguien había estado usando estos espacios durante años. El FBI encontró más campamentos, más fotografías, pero no solo de Sarah. Había al menos 12 víctimas más en ese edificio. Todas mujeres jóvenes que vivían solas, todas siendo vigiladas sin su conocimiento. Los agentes revisaron registros del edificio, entrevistaron a todos los residentes actuales y anteriores y rastrearon cualquier conexión posible. Finalmente, un patrón emergió. Todos los apartamentos afectados habían sido mostrados por el mismo corredor de bienes raíces años atrás. Un hombre llamado David Brenner.
David Brenner, 42 años, sin antecedentes penales. Trabajaba para una agencia inmobiliaria boutique que manejaba propiedades vintage en Manhattan. Había trabajado en el edificio durante casi 10 años. Conocía cada rincón, cada espacio oculto, y había usado ese conocimiento para construir su propio mundo secreto de vigilancia. Pero lo que el FBI descubrió en el apartamento de Brenner fue lo que verdaderamente convirtió este caso en una investigación federal de alto nivel. Porque David Brenner no era solo un acosador solitario, era parte de algo mucho más grande y mucho más oscuro. En su computadora, los agentes encontraron conexiones a una red en la dark web, una comunidad de voyeuristas y acosadores que compartían técnicas, ubicaciones y hasta transmisiones en vivo de sus vigilancias. Brenner había estado monetizando su acceso, vendiendo grabaciones, ofreciendo tours virtuales de la vida privada de sus víctimas a otros depredadores en línea. El FBI identificó al menos 37 compradores en 17 estados diferentes. Algunos eran simples voyeuristas pagando por contenido. Otros eran acosadores activos buscando aprender técnicas. Y unos pocos, los más peligrosos, estaban planificando crímenes más serios usando la información que Brenner proporcionaba. La operación del FBI se expandió. Redadas coordinadas en múltiples estados, arrestos simultáneos, desmantelamiento de servidores. Fue una de las operaciones más grandes contra redes de vigilancia ilegal en la historia del FBI. David Brenner fue capturado 2 semanas después en un motel en New Jersey. No opuso resistencia. De hecho, según los reportes policiales, parecía casi aliviado de que todo hubiera terminado. Durante el interrogatorio, confesó todo. Explicó cómo había descubierto los pasadizos durante una renovación años atrás. Cómo había empezado solo observando por curiosidad. Cómo esa curiosidad se convirtió en obsesión y cómo la obsesión se transformó en un negocio lucrativo. Pero lo más perturbador de su confesión no fue el qué, sino el por qué. Brenner explicó que se sentía invisible en su vida normal, ignorado, sin importancia. Pero en esos pasadizos, observando vidas ajenas, se sentía poderoso, omnisciente, como un dios observando a sus creaciones. Sabía más sobre esas mujeres que sus propias familias, dijo en el interrogatorio. Conocía sus secretos, sus miedos, sus sueños, y ellas no tenían idea de que yo existía. Las implicaciones psicológicas de este caso fascinaron a los expertos en comportamiento criminal. Brenner representaba un nuevo tipo de depredador para la era digital. Alguien que combinaba métodos antiguos con tecnología moderna para crear un sistema de vigilancia casi perfecto. Antes de continuar con el veredicto y las lecciones de este caso, quiero pedirte un favor. Si este tipo de contenido te parece valioso, si crees que más personas deberían conocer estos casos para protegerse, dale like a este video y compártelo. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir investigando y trayendo estos casos importantes. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque tenemos más casos perturbadores en camino. Ahora, hablemos de justicia. En octubre de 2024, David Brenner fue sentenciado a 35 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos incluyeron vigilancia ilegal, acoso agravado, invasión de privacidad, producción y distribución de material voyeurista y conspiración para cometer delitos cibernéticos. Las otras 12 víctimas identificadas en su edificio recibieron apoyo psicológico y compensación. Muchas de ellas presentaron demandas civiles contra el edificio y la agencia inmobiliaria. La mayoría de esas demandas se resolvieron fuera de los tribunales por cantidades no reveladas.
Pero el impacto de este caso fue mucho más allá de las víctimas directas. El caso Brenner, como se le conoce ahora, cambió protocolos de seguridad en edificios antiguos en todo Estados Unidos. Cientos de propiedades vintage fueron inspeccionadas en busca de espacios ocultos similares y se encontraron en Chicago, Los Ángeles, Boston, no siempre habitados, pero existentes. Vulnerabilidades arquitectónicas que nadie había considerado en décadas. Sarah Mitchell, la víctima que destapó todo, ha convertido su experiencia en activismo. Fundó una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de acoso y vigilancia ilegal. Da charlas sobre seguridad personal y privacidad. Y ha trabajado con legisladores para fortalecer las leyes contra el stalking y la vigilancia no consentida. En una entrevista reciente, Sarah dijo algo que resume perfectamente la naturaleza de este caso. Durante meses pensé que me estaba volviendo loca, que era paranoia, pero resulta que mis instintos eran correctos. Alguien me observaba, y eso es lo más aterrador, que vivimos en un mundo donde tus peores miedos pueden ser reales, y aún así nadie te cree hasta que hay pruebas. Este caso nos plantea preguntas incómodas sobre la privacidad en la era moderna. Nos preocupamos por hackers y cámaras digitales, pero a veces las amenazas más grandes son analógicas. Son los espacios físicos que damos por sentado. Las paredes que asumimos son sólidas. Los edificios que creemos seguros. Y aquí está la parte que probablemente no quieres escuchar. El caso Brenner no es único. Solo en 2025, el FBI investigó más de 120 casos similares de vigilancia arquitectónica. Acosadores usando ductos de ventilación, áticos compartidos, sótanos conectados y espacios de mantenimiento para acceder a vidas privadas. La tecnología ha hecho más fácil espiar a las personas, sí, pero nunca subestimes el ingenio oscuro de alguien con malas intenciones y demasiado tiempo libre. David Brenner no necesitó sofisticados programas de hacking, solo necesitó conocimiento del edificio, paciencia y una completa falta de empatía. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso? ¿Cómo nos protegemos? Primero, confía en tus instintos. Si algo se siente extraño, probablemente lo sea. Sarah ignoró meses de señales porque pensó que estaba siendo paranoica. No cometas ese error. Segundo, conoce tu espacio. Especialmente si vives en un edificio antiguo, pregunta sobre la estructura. ¿Hay espacios de acceso? ¿Áticos compartidos? ¿Sótanos conectados? Averigua quién tiene llaves y acceso. Tercero, documenta todo. Si recibes mensajes extraños, guárdalos. Si notas objetos movidos, toma fotos con fecha y hora. Las autoridades necesitan patrones para actuar. Cuarto, invierte en seguridad básica. No necesitas un sistema caro. Cerraduras adicionales, alarmas de puertas simples, incluso aplicaciones que detectan movimiento inusual pueden hacer la diferencia. Y quinto, no tengas miedo de hacer ruido. Habla con tus vecinos, reporta a las autoridades, busca ayuda profesional si sientes que estás siendo acosado. El silencio y la vergüenza son las mejores herramientas del acosador. El caso del acosador fantasma nos recuerda que los monstruos reales no necesitan máscaras ni armas. A veces solo necesitan acceso y oportunidad. David Brenner parecía un profesional normal, agradable, confiable, y durante años usó esa fachada para construir un imperio de violación de privacidad. Hoy, mientras grabamos este video, Brenner cumple su sentencia en una prisión federal de máxima seguridad. Sus víctimas continúan reconstruyendo sus vidas y edificios en todo el país están siendo reevaluados y asegurados. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuántos otros David Brenners existen?
¿Cuántos espacios ocultos todavía albergan secretos oscuros? ¿Cuántas personas están siendo observadas en este preciso momento sin saberlo? Son preguntas sin respuestas fáciles, pero casos como este nos recuerdan la importancia de la vigilancia, no en el sentido de espiar a otros, sino de estar atentos a nuestro propio entorno y proteger nuestra privacidad. Esto ha sido la historia del acosador fantasma de Nueva York, un caso que combina vigilancia ilegal, crimen organizado y investigación del FBI en uno de los misterios más perturbadores de la década. Si este video te ha impactado, te invito a que lo compartas con alguien que debería conocer esta historia. El conocimiento es nuestra mejor defensa contra depredadores como David Brenner. No olvides suscribirte al canal si quieres más casos de True Crime, misterios sin resolver y crímenes reales investigados a profundidad. Activa las notificaciones porque cada semana traemos historias que necesitas conocer. Déjame en los comentarios qué otros casos te gustaría que investiguemos. Desapariciones misteriosas, asesinos seriales, casos del FBI sin resolver. Tu opinión importa y ayuda a dar forma al contenido futuro. Hasta el próximo caso. Mantente seguro, mantente alerta. Y recuerda, a veces la realidad es más aterradora que cualquier ficción.